Buenas tardes, pueblo de Costa Rica. La reflexión que voy a hacer es en relación con todas esas personas que defienden a los corruptos, porque es más corrupto el que defiende que el propio corrupto. El que defiende es una persona que le lame las suelas a aquel que le arrima cualquier cosita con tal de que llegue a decir cosas. Y la verdad que al que le cae el guante que se lo plante. Solo voy a ir citando algunos acontecimientos que nos hacen a nosotros pensar lo mal que estamos como país. ¿Se acuerdan, costarricenses, cuando se gastaban miles de millones en alquileres para los de Santi? Y no solo eso, todos sabemos muy bien que la diputada Andrea Álvarez Marín fue nombrada a dedo por la mafia de Liberación Nacional. Y dicho sea de paso, una de las diputadas que propuso una ley que se llama la ley del olvido. Y esa ley del olvido significa que si una persona fue corrupta, que ya nadie lo puede denunciar. Eso es lo que ella quería, eso es lo que pretendía, que nadie le volviera a sacar en cara los actos de corrupción que realizaban. Por ejemplo, si era en el gobierno de Laura La Trocha Chinchilla, que por cierto ahora Laura La Trocha Chinchilla sale como una gran líder, debiera de retirarse e irse para otro lado, porque a Laura Chinchilla ya no la quiere el pueblo costarricense. Nos defraudó, nos engañó, nos mintió y robó. Igualmente, casos de corrupción que se han dado y que el pueblo costarricense los conoce. Por ejemplo, el tipo Francisco Pinocho Nicolás. Quien defiende a Francisco Nicolás es más corrupto que él. Quien defiende a Dinora Barquero con su tipo de accionar, aún sabiendo costarricenses que Dinora Barquero está pretendiendo colocar a su hija como vicealcalde en Alajuela. Esperemos que el pueblo costarricense, el pueblo alajuelense, tenga memoria, y no solo memoria, que sea patriota, porque el pueblo patriota no va a elegir las mismas escorias que siempre se han elegido. Si el pueblo de Alajuela le da la vicealcaldía a la hija de Dinora Barquero, es más corrupto que la misma candidata a vicealcaldesa, o es más corrupto que la misma Dinora Barquero. Así, vean ustedes, costarricenses, claro. El problema de nuestro país y que ahora estos diputados que son de segunda, no son ni de segunda, son de quinta. Es una cantidad enorme. Vamos a sacar los 9 diputados que tratan de defender al pueblo costarricense. Nos quedan 49. 49 diputados corruptos. Porque se alinearon. Pero qué bueno que tuviera que venir un ente internacional y que a pesar de que ese ente internacional no puede intervenir en la soberanía de un país, los puso en evidencia con los dos proyectos de ley que lo único que hicieron fue minar las arcas del Estado costarricense con el asunto aquel del resello. El resello fue un acto criminal que nadie le va a cobrar a nadie porque simplemente ellos crearon una ley para privar al pueblo costarricense de tener una mejor infraestructura. Pero cualquiera que defienda a los corruptos es más corrupto que los mismos corruptos. Si existe una persona, porque ya lo sabemos, costarricenses, yo creo que debemos de abrir más los ojos. Si, por ejemplo, existe una persona que defiende a este tipo, José María Figueres Olsen, es más corrupto que el mismo José María Figueres Olsen, con la larga historia que tiene José María Figueres. Simplemente el saber que José María Figueres Olsen le pegaba a la mamá es suficiente para censurarlo de por vida, porque ni la misma mamá lo quería. Y él andaba detrás de la herencia que le dejara la señora.
Cualquiera que defienda a José María Figueres Olsen es más corrupto que el mismo corrupto. Y entonces nosotros lo vemos, por ejemplo, en la tal Dinora Barquero. La tal Dinora Barquero, ella se deja decir que ella no tiene presidente, que el único presidente que tiene es José María Figueres Olsen. Si el pueblo de Costa Rica acepta que esta tal Dinora Barquero diga que no tiene presidente y que el único presidente que tiene es José María Figueres Olsen, es más corrupta que el mismo José María Figueres Olsen. Y el pueblo que avala eso es doblemente corrupto, porque ella le está faltando a la voluntad del pueblo cuando en el 2022 decidió elegir a don Rodrigo Chávez Robles como presidente. Muchos lo han tildado a este gerente, porque es un gerente, un hombre inteligente que sabe lo que está haciendo y que pone a trabajar a las personas, y que aquí le cabe la idea de que el dinero alcanza si no se lo roban. Si el pueblo costarricense está viendo todos los días los shows mediáticos que se desarrollan en la Asamblea Mafia Lativa, ¿a qué se debe que este pueblo costarricense no salga a exigir sus derechos? Porque les recuerdo que la Constitución política, si mal no recuerdo, es en el artículo 105 donde dice que el deber de legislar es del soberano, del pueblo. Y al lado del pueblo están tres poderes, todos independientes: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y hay un artículo en la Constitución política que dice que el poder ejecutivo es el que representa al pueblo costarricense. Dichosamente, hoy por hoy, el pueblo costarricense está bien representado en el poder ejecutivo, y que don Rodrigo Chávez Robles ha sabido escoger a las mejores personas. Hoy el pueblo costarricense se siente muy orgulloso de saber que diferentes ministros trabajan con honradez y con claridad. Yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, que el día de ayer llovió fuertemente en Cartago, porque como estos corruptos, sobre todo los que están exprimiendo a la caja, y que le robaron más de 200.000 millones, y que ahora salen ciertos diputados a gritar, páguele a la caja, pero no han dicho que se hicieron los 200.000 millones que le robaron a la caja. Y que, por cierto, habían sacado a ciertas personas que estaban ejerciendo influencias, y la prostitución de la sala cuarta los vuelve a colocar. Desde ahí comenzamos a ver el acto de corrupción que se da en este país. Es un acto de corrupción tras otro. Costa Rica ha vivido durante 70 y resto de años porque hay personas que se dejaron decir que José Figueres Ferrer, el padre que está en el billete de 10.000, era un líder. Nunca fue líder. José Figueres Ferrer más bien lo habían echado de España. Lo echaron de España porque era un subversivo, era un tipo de mercenario. Y entonces se vino para Costa Rica. Y así, con ese hambre, supuestamente, porque él era un mercenario, vino y formó una legión de mercenarios, los colocó en la lucha, y eso fue lo que tiró a atacar al pueblo costarricense, que estaba totalmente desarmado. Y así logró vencer, y de ahí le entregaron, que ya tenía de por sí, desde 1947, ya el Tribunal Electoral estaba en manos de Liberación Nacional. Pero ahí se consolidó más. Y a partir del momento en que Figueres Ferrer estuvo ya en el poder, durante 70 años hemos tenido a un Partido de Liberación Nacional ejerciendo influencias desde diferentes ministerios, ejerciendo influencias. Esos son actos de corrupción. Y todo aquel que permita actos de corrupción es más corrupto que los mismos corruptos.
Porque la corrupción no es simplemente que una persona robe. La corrupción también es que otras personas tapen los chorizos que estos hacen. Y son muchos. Si ahora el pueblo costarricense se siente indignado porque del Banco Nacional de Costa Rica, que bien lo dijo el presidente de la República, ese es un banco en donde cada costarricense debería de tener una acción. ¿Por qué no la tenemos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y vienen y le roban 3.200 millones. Y esperemos que no quede impune semejante acción. Como esperamos también que la acción del caso Aldesa tampoco. Costarricenses. Es más corrupto el que defiende al corrupto que el propio corrupto. Porque el que defiende al corrupto le da alas al animal ponzoñoso para que continúe haciendo los mismos actos deshonestos de siempre. Si queremos una mejor Costa Rica, tenemos que educarnos, pueblo de Costa Rica. Si queremos una mejor Costa Rica, tenemos que dejar de decir, me van a perdonar esta expresión, pero tenemos que dejar de decir el valeverguismo que muchos costarricenses dicen. Muchos costarricenses dicen, me vale verga lo que hagan los políticos. Y ese pensamiento hay que eliminarlo de la mente del pueblo costarricense, porque como les digo, verdaderos patriotas. Es más corrupto el que permite la corrupción que los corruptos que la hacen. Si yo digo, por ejemplo, es que Liberación es el único partido que puede gobernar porque ellos, a pesar de que roban, hacen. Pero nos hemos dado cuenta que durante 70 años Liberación Nacional nunca hizo nada. Porque tenemos una infraestructura que da vergüenza a nivel centroamericano y que ahora quien está sacando la cara para mejorar la infraestructura vial en Costa Rica ha sido el don Luis Amador, el ministro de Transportes. Un mandato que le pidió don Rodrigo Chávez Robles. Costarricenses, dejemos ese valeverguismo, seamos más patriotas. Inmiscuámonos más, o bueno, como se quiera decir. Yo creo que tenemos que tener más relación con la política para dejar de nombrar a los corruptos de siempre, que lo único que llegan es a enriquecerse y a robar. Tomen en cuenta que cualquier dinero que se robe en municipalidades o ministerios son nuestros recursos porque los pagamos con nuestros impuestos. Como lo que pasa ahora en el mercado municipal de Punta Arenas. ¿Qué se hacen los dineros que le aporta el gobierno central a la municipalidad de Punta Arenas? ¿Y por qué han sido tan carebarros de no arreglar un hospital que es de todo el pueblo de Costa Rica? Costarricenses, creemos conciencias. Debemos inmiscuirnos más en la política y exigir más. Y dejemos de defender a los corruptos, porque quien defienda a cualquier corrupto es más corrupto que el mismo corrupto. Y para terminar, al que le cae el guante que se lo plante. Quien defiende a corruptos sabe lo que estoy diciendo.